Latinoamérica, vamos a retomar el tema de Colombia que ha causado conmoción internacional, el intento de magnicidio fallido, por suerte, de Miguel Uribe Turbay, quien en este momento se encuentra en la clínica. El último reporte médico es que estaba en un estado de salud crítico. Fíjese que este fue el momento en el que lo trasladan. Por supuesto, son imágenes bastante crudas, bastante sensibles, las que se vivieron de este sábado por la tarde, donde se encontraba Miguel Uribe Turbay en este momento dando un discurso allí con solamente 3 hombres haciendo guardaespaldas. Estos no eran suficientes, se suponía que debían ser al menos 7 para evitar una situación como esta. La persona a cargo, quien hizo pues el disparo, quien disparó en contra de Miguel, el autor de los hechos, es un joven de tan solo 14 años, quien al ser detenido tras una importante investigación, allanamientos, interrogatorios, pues dijo que le habían pagado y que le había dado la orden el hombre de la olla. Vamos a conocer cómo esto ha impactado no solamente allí en Colombia, en la región. ¿Y por qué se lo digo? Porque si analizamos lo que pasa en las previas electorales, México, Ecuador, también ahora Colombia se suman a esta inseguridad para los candidatos, especialmente los de la oposición. Vamos a conversar con Carmen Alvarado, quien tiene además una voz autorizada para hablar de este tema. Carmen, es un gusto saludarte. No, el gusto es el mío, Andy, y yo me encuentro en estos momentos con una voz más que autorizada, es el ex canciller Óscar Maurto de Romaña, embajador, y claro, tenemos que analizar y ver también desde una mirada latinoamericana qué está pasando realmente en toda la región, qué está pasando en Colombia, qué significa este atentado contra un precandidato presidencial, y de las imágenes tan brutales que todos hemos sido testigos. Le traslado la pregunta al embajador. Un placer como siempre estar con usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carmencita, muy buenas tardes. En efecto, impactados terriblemente por un atentado que no tenía las intenciones de ser un simple atentado, sino de ejecutar, de aniquilarlo y sacarlo de la carrera presidencial. Se ha deshumanizado la vida política en Colombia, en el área andina, en Latinoamérica. ¿Qué nos está pasando? Lo cierto es que ver además que un menor de 14 años esté ya tan dañado mentalmente, porque nadie en su racionalidad puede actuar en esa forma, es gravísimo. Esto es gravísimo, nos tiene que convocar a todos a actuar con mayor prudencia. Estamos avecinándonos a una campaña electoral en el Perú que va a coincidir casi con la colombiana. Dios libre al Perú de atentados de esta jerarquía, de este nivel. Es un hombre joven, un líder. Yo conocí a su abuelo, a Turbay Ayala, al presidente, y me ha sobrecogido enormemente. Deseo que se pueda mejorar él y su familia, y que la clase política vea cómo hemos desencadenado consciente, esta animosidad, y cómo la política a su vez está siendo tomada por una violencia que involucra a un irresponsable, a un criminal de 14 años. Claro. Es gravísimo. Gravísimo, embajador, pero las investigaciones y las pesquisas continúan, porque aquí hay que determinar quiénes son esos autores intelectuales. Pero ahora yo quiero su reflexión y su mirada siempre tan audaz con respecto a este discurso que se está dando en América Latina. Siempre vemos entre el oficialismo y una oposición, donde evidentemente en la política se tiene que buscar el consenso, el diálogo. Se trata de hacer política, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero la forma de cómo se está dirigiendo esa política ya en el discurso violento, incendiario, tratando de generar una polarización extrema, lo hemos vivido en nuestro país. Y de pronto, como usted también ha dicho, estamos en una antesala de contexto electoral y esperemos que no pueda ocurrir lo que está pasando en Colombia. No nos libre de una situación de esta índole, pero sobre todo porque hay
una animosidad que genere ese violentismo, esa confrontación, que es respetable, la discrepancia es normal, es parte del juego político, es parte del ejercicio democrático, pero ya llegar al atentado, al acto criminal, a eliminarse. Recordemos a Fernando Villavicencio también. Así es, y donde además señalaron que el arma había provenido de armamento proveniente de Perú y cosas por el estilo. No puede darse. Pero tenemos que revitalizarnos en que armonizarnos para poder... Hubo un buen ejercicio en su momento determinado, porque todo esto es crimen transnacional, que no distingue fronteras, donde las fuerzas interesadas son el narcotráfico, la minería ilegal, los lavados de dinero, donde la corrupción es la que quiere apoderarse plenamente de la política, si es que ya no han ingresado con actitudes y con presencias dramáticas. Y contundentes. Yo lo conozco, embajador, y yo lo noto tocado. Usted ha conocido a la familia del senador Uribe Turbay y claro, me imagino también que es otro tipo también de cercanía, ¿no? Porque de pronto nosotros los televidentes, los periodistas a nivel regional y de todo el mundo hemos visto las imágenes, pero ver de personas que uno conoce, ¿no? O de familiares que uno ha tenido algún tipo de contacto duele más, me imagino. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Esto es dramático, terrible para la región, para la familia, para su hogar. Tienes un hombre que tiene la edad de mi hijo mayor. Imagínese usted, como padre, siento además el impacto de lo que es esto. Pero no podemos llegar a elecciones con este tipo de actitud. No podemos llegar al contendor, lo elimino. Entonces esto ya estamos en pleno gangsterismo, el régimen democrático, el Estado de Derecho son vulnerados. Porque es un golpe directamente a la democracia, no solamente como síntoma en Colombia, sino en toda la región, ¿no? Muy desconcertado, muy apenado. Yo auguro que una mejoría, su juventud lo está salvando hasta ahora, está en cuidados intensivos, que pueda sobreponerse y que quede bien, ¿no? Para poder proseguir. Y recordemos también, embajador, lo que le pasó a su madre, Diana Turbay. La madre, que así es, infortunadamente murió en una situación muy dramática, producto del secuestro, del violentismo que generó y de toda la podredumbre que generó el narcotráfico de Pablo Escobar, que hasta ha sido llevado a la cinematografía. Roguemos que vuelva la paz, la tranquilidad. Estamos atravesando un curso muy complejo de la historia andina, latinoamericana, pero siempre hay que tener mucha convicción en que nosotros sabemos salir adelante y que este violentismo no es propio de gente civilizada, como somos todos, y los que amamos vivir en paz, en concordia, que gane el mejor, que sea el que el pueblo pueda ungir por voto popular. Correcto, embajador. Y Andy, si me permites, por favor, virar un poco la mirada periodística, porque evidentemente este caso de Uribe Turbay, del senador, ha afectado a todos, ¿no? Y nos lleva a una reflexión, como dice el embajador, pero también quiero su voz y una pregunta muy concreta sobre lo que viene pasando en territorio nacional, porque lo voy a vincular con el tema de minería ilegal. Un tema de minería ilegal que aquí en el contexto electoral ya está sonando con fuerza, porque ¿cuáles serían los representantes de la clase política de esta minería ilegal, criminal, transnacional, que viene generando terror, por ejemplo, en Patás? Y ahora me voy inmediatamente a las líneas de Nazca, porque las líneas de Nazca, que como ustedes bien saben, pues es una representación cultural peruana y que evidentemente es un patrimonio del Perú y del mundo. Del mundo, ya es propiedad del exactamente, universo, y que en estos momentos está siendo pues azotada, que está siendo acorralada por esta minería ilegal, nada más y nada menos. Andy, por favor, sus palabras, embajador.
Bueno, hemos hecho ya un pronunciamiento hace algunos días y creemos que junto con otras entidades de carácter profesional, instituciones académicas, colegio de arqueólogos o asociación de arqueólogos, se han pronunciado y hemos logrado contener, se va a convocar, según se ha derogado la citada norma de que era de carácter viceministerial. Había amenaza de interpelar al ministro del sector. Pero en fin, se va a tratar de conciliar y va a tratar de amenguar. Pero son tan poderosos los intereses de la minería ilegal que una zona de amortiguamiento, porque son círculos concéntricos para describirnos, ¿no? Sí. Hay una zona que es la eminentemente, propiamente, exclusivamente de las líneas de la riqueza sí. arqueológica, que es patrimonio de las Naciones Unidas, de UNESCO en particular, pueda ser restringido y alterado. Pero hay una dimensión mayor que es la zona de amortiguamiento, que está prevista porque no se han hallado plenamente, porque los especialistas sospechan, intuyen que hay mayores y que ha habido ya algunos recortes en la cola del mono, hay habido en esta simbología que es riquísima porque es desde el aspecto religioso hasta la conducción de aguas o irrigaciones, en fin, todo el enjambre, toda la cosmovisión que encarna, ¿no? Que significa, claro, es de una belleza maravillosa. Pero ahí hay intereses porque hay socavones cercanos, próximos, que ya están afanosamente intentando, los que no ya han logrado introducirse y violentar y violar. Que sepa que no van a pasar, que en el Perú hay gente consciente que respeta sus ancestros, su historia, su legalidad, su formalidad, los compromisos internacionales, además, que suponen UNESCO, ¿no? Yo tengo mucha fe en que, y haces bien en mencionar y de relevar este tema que nos tiene tan preocupados, porque si no se respeta de dónde provienes, ¿cómo vas a amar a tu tierra, a tu patria? Y sobre todo, estamos hablando de una línea de Nazca, porque, a ver, Andy, si realmente algunos han tenido la oportunidad de visitar el territorio nacional, es, digamos, la representatividad cultural, es una belleza desde el aire, lo que realmente se puede ver, y que todo el alrededor, como lo ha explicado bien el embajador, no, lo que significan los perímetros, está siendo, pues, golpeado, acorralado por esa minería ilegal donde hay socavones. Su última reflexión, por favor. ¿Qué diría María Riche? ¿Qué diría ella? ¿Qué va a decir Alemania, que tanto ayudó, coadyuvó, colaboró mediante cooperación? El gobierno alemán aportó mucho, y la abnegada labor que todos conocemos de María Riche, esta extraordinaria dama de Nazca, que se dedicó a cautelar, a preservar, a cuidar de nuestra riqueza arqueológica. Por favor, esto tiene que regularizarse, tiene que restituirse y tiene que preservarse. Tenemos que cuidar de dónde venimos. País que no cuida su historia es un país que está destinado a la fatalidad. De acuerdo, embajador. Yo le agradezco mucho por sus puntos de vista, por sus apreciaciones. Hemos empezado, Andy, evidentemente con el tema de coyuntura, con el estado de salud en estos momentos del senador colombiano. Esperemos realmente que se recupere desde el Perú. Estamos a una sola voz, ¿no? Estamos rechazando categóricamente, incluso a nivel de Cancillería, como también hemos emitido el comunicado, porque queremos su recuperación y queremos que esa violencia ya en la región de América Latina ya cese, Andy. Pero también hemos comentado sobre el tema de la minería ilegal, que ahora viene jugando un papel muy importante y negativo, porque quiere, pues, básicamente tomar territorio de nuestras líneas de Nazca. No sé, compañeros, si tienes alguna pregunta en estudios. Gracias, Carmen Alvarado. No, ninguna. Todo está muy claro, muy atento a la entrevista. Dos ya han sido con atentados. 2 atentados, sí, por supuesto. Gracias, Carmen. Buena tarde. Sí.